al Señor. Lucas capítulo 23. Y cuando estaba leyendo allí la santa palabra del Señor, hermano, me quedé, que no pude salir del capítulo 23 de Lucas. Y empecé allí a transportarme a los tiempos y a los momentos y al lugar donde estaba Jesús pasando y lo que estaba viviendo. Y no tenía más remedio, hermano, que llorar y con esa vivencia que tuve, esa experiencia en el Señor, derramar mi alma delante del Señor. Amén. Y pude ver como un Dios tan grande, tan lleno de poder y de gloria, se limita tanto físicamente y calla tanto y enmudece tanto y se somete tanto y aguanta y soporta tanto. Y la conclusión de, hermano mío, estos, aleluya, versos redunda en una sola cosa, y es amor. Yo quiero que lo lean conmigo y que vayamos dejándonos llevar por el Espíritu Santo y veamos hasta dónde llega el alcance del amor de Dios y la misericordia. Dice en el versículo 1 en adelante: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilatos y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos a César, diciendo que él mismo es el Cristo y un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondiendo dijo: tú lo dices. Y Pilatos dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo y alborotando al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Yo estaba viendo a Jesús en Getsemaní, allí en el monte de los olivos, y estaba con su rostro, si leen el capítulo 22, 23, ahí les narran un poco más la historia, cuando él dice que pone su rostro para ir hacia Jerusalén y se va, como él dice, la Biblia era de costumbre suya irse al monte de los olivos. Allí estaba el huerto en Getsemaní, y les dice a los discípulos: vamos a orar al Señor, vamos a adorar. Y él se fue como a un tiro de piedra, dice la palabra del Señor, para seguir orando a su Padre. Y estando allí se levanta una turba, porque en el capítulo anterior, el capítulo 22, vemos cómo se ofrece uno de sus discípulos, llamado Judas el Iscariotes, para prender al Señor. Y convenió con los sacerdotes y con los principales para prender y entregar a Jesús por una cantidad de dinero. Y él sabía dónde Jesús frecuentaba o habituaba a estar, y hasta allí él había ido muchas veces con su maestro. Y dice la palabra del Señor que se presentó una turba de gente, de muchedumbres, y llevaron a Jesús a Pilatos. Yo tengo un gráfico aquí muy hermoso en la Biblia que tengo, y vemos que desde el monte de los olivos o Getsemaní atravesaron toda la parte baja de Jerusalén, la ciudad baja de la ciudad, y llegaron hasta donde estaba la casa de Caifás,
o tradicionalmente llamado el aposento alto. Y desde allí dice la palabra del Señor que lo llevaron hacia el palacio Asmoneo, palacio bajo de Herodes. Y desde el palacio bajo de Herodes subieron hasta la torre Antonia. Y desde allí nos dice que descendió hacia el palacio de Herodes. Y del palacio de Herodes subió otra vez para arriba, desde donde allí se mandó a crucificar. Y viendo yo este gráfico, pude contemplar de que una escena que nosotros hemos leído en aproximadamente un minuto, al Señor le costó kilómetros andando desde el Getsemaní hasta la ciudad baja de Jerusalén, entrando en casa de Caifás, llegando hacia el palacio de Herodes. Del palacio de Herodes llegó hasta la casa de Pilatos, o aproximadamente el palacio, de allí hacia el palacio, la casa de Herodes, hacia la torre Antonia. Todo esto estamos viendo un recorrido que podía aproximadamente llevar unos pocos de kilómetros, póngale 3, exactamente no lo sé, 5 kilómetros, pero lo hemos leído, pero no hemos dejado de advertir y ver que ahí ya estaba siendo acompañado por una turba de los herodianos, o de los que estaban a cargo del templo para custodiar, guardar y proteger, que iban golpeándole. ¿No se creen ustedes que iban dándole un consejo? Oye, mira, arrepiéntete, deja de decir quién eres, te vamos a perdonar la vida. Iban golpeándole, iban maltratándole, posiblemente iba hasta encadenado, y el transcurso de ese tiempo, hasta llegar hasta donde llegó, la Biblia nos dice que estaba siendo injuriado, que estaba siendo maltratado, y que cuando llegó al sacerdote delante de Pilatos, le estaban injuriando y estaban diciendo que él era un hombre que perturbaba, que estaba creando un disturbio, que no se sometía al pueblo, ni a las leyes, ni a César, ni al rey, y que él estaba como creando una rebelión. Porque hay algo que ustedes tienen que saber, que en el tiempo de la época de Cristo, hacia atrás, cuando se levantaba un rey, Herodes cuenta la historia que mató a todos sus descendientes, a sus hijos, a todos los que podían heredarle, para que él fuese el único en el trono. Y todos los reyes, vemos que incluso reyes en Israel hicieron esta misma hazaña de matar a toda su descendencia para que nadie le quitara el trono. Y esto era una provocación de los sacerdotes, para que en el corazón malvado de Herodes y de Pilatos se creara un deseo de asesinarlo por una rebelión al trono. ¿Se dan cuenta? Y estaba tocándole a Herodes, a Pilato, a los gobernantes, en el lugar donde a ellos le iba a doler, que este me quiere quitar el trono, que ha creado un alboroto, que no quiere pagar los tributos al César, que no quiere someterse al rey. Ellos entendían que con eso le iba a bastar para que lo hubiesen ejecutado inmediatamente por una supuesta rebelión de Jesucristo al trono. Pero los sacerdotes, aunque empezaron a alborotar, a decir toda clase de mal, él dice, la Biblia, que al decir los sacerdotes que venían de Galilea, entonces hubo como una especie de quitarse un cargo de conciencia para asesinar a un hombre que era inocente, y Pilatos lo mandó a Herodes, porque se enteró que era Galileo. Entonces Pilato, oyendo decir que era Galileo, preguntó al hombre si era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes para que se encargase Herodes de asesinarlo y que Pilato se quedara sin problemas.
Qué astucia. Pero Pilato y Herodes no se llevaban bien, eran enemigos. Pero claro, era una causa más bien política para no crear revueltas en el pueblo y asesinar a un hombre justo porque tenía muchos seguidores. El quitárselo del medio y quitarlo, de asesinarlo en la jurisdicción de Pilato, se lo envió a Herodes, al cual tuvo la oportunidad de llevárselo ligero desde la Torre Antonia hasta el palacio de Herodes, que se encontraba en la ciudad alta de Jerusalén, y pudo tener esa oportunidad de que lo enjuiciara, lo condenara y le pudiese hacer esas series de preguntas que vemos en el versículo 8. Viendo a Jesús, Herodes ya, se alegró mucho Herodes, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle para hacerle ver o preguntarle o pedirle que hiciese algunas señales. El convenio de Herodes, o más bien el que le hubiesen traído, le complació a Herodes porque había oído de él las maravillas, prodigios y milagros que había hecho, y quería tenerlo en la oportunidad de ver en Jesús si él podía hacer algún milagrillo para su regocijo, si podía resucitar a algún muerto, un paralítico, sanar a un ciego para su deleite personal. Pero claro, no encontró de Jesús esa señal, ese milagro que él pretendía ver, porque Jesús no ha venido para complacer el corazón de los incrédulos con maravillas, sino que ha venido a salvar al mundo. Y le había hecho muchas preguntas, pero él nada le respondió. Jesús cayó. Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con mucha fuerza o vehemencia delante de Herodes. Y aquí había algo, hermanos míos, que me enseña, y es que Jesús era de una personalidad y un carácter muy fuerte. Ustedes y nosotros, en nuestra cultura occidental, en esta cultura que vivimos por aquí, ustedes dicen: ¡wow! ¡Qué carácter tiene más fuerte esa persona! Porque mira, le haces así y te come. Eso es un error, eso no es un carácter fuerte, eso es un carácter débil que sale a defenderse cuando se ve atacado. Pero ¿saben ustedes lo que es un carácter fuerte? Un carácter fuerte es que con vehemencia te acusen, te juzguen, te golpeen, te maltraten, te injurien y tú sigues manteniendo la paz. Eso es carácter fuerte. Lo otro es un carácter débil. A la primera de cambio te irrita, te enfada, la lías, faltas, te gritas, te tiras, rompes esa paz. Eso es un carácter débil que sale a defenderse. Pero Jesús, a pesar de que con vehemencia le acusaban y decían toda clase de mal los sacerdotes delante de Herodes, él callaba. ¡Qué carácter más fuerte! Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarles otra vez a Pilatos. Porque cuando no consiguieron de que él bajase en la calidad de su carácter, de su persona, de su estabilidad emocional, sentimental y física, entonces vieron que la única manera que había de poder humillarlo era rebajándolo físicamente. Y dice que empezaron a escarnecirle, a burlarle, a despreciarlo, y para
de alguna manera humillarlo, como él venía diciendo, la gente, el pueblo, que era el rey, pues ya está. Vamos a vestirle de ropas espléndidas porque él es un rey. Y incluso así su carácter sería firme, fiel y estable. Y dice la palabra de Dios que después de enviarle otra vez a Pilatos, Herodes, en este va y viene, te llevo, tú me traes, porque estaban enemistados, dice la Biblia en el verso 12, se hicieron amigos, Pilatos y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Dense ustedes cuenta, no sé por qué motivo, no sé por qué causa Herodes y Pilato estaban enemistados, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero sí dice la Biblia que se llegaron a ser amigos de nuevo por causa de la intervención de Cristo. Lo que no consigue, aleluya, guerras territoriales, cargos y posiciones, lo que no consigue, hermanos, unir por los juicios o por las guerras o por los conflictos o por los terrenos, amistades, lo consigue el Cristo hasta con sus propios enemigos. Amén. Se hicieron amigos aquel día por causa de Cristo, de su persona. Amén. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, ¿qué se pueden imaginar ustedes esta escena? Allí estaban todos los sacerdotes, los principales y todo el pueblo. Y les dijo, me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, que no lo he hecho en secreto, delante de vosotros, le hemos hallado a este hombre que no tiene ningún delito alguno de aquello que le acusáis. Y me lleva a reflexionar y a pensar esto, en que cuando tú siempre vayas con la verdad, con la pureza, con la nobleza y con un carácter firme y sereno, por mucha acusación que hagan contra ti con injurias, con falsedad, con gran vehemencia y fuerza, con desprecio, tantas cosas como hemos leído, no habrá, escuchen esta palabra, por muy juez grande como Herodes o Pilato que quieran sentenciarte por causa de las críticas e injurias de los demás, tendrán que declarar que no hay delito en ti de lo que se te acusa. Y ni aún Herodes, porque os remití a él, y aquí que nada digno de muerte hemos hallado en él. Ustedes, mira, pueblos, sacerdotes, principales, habéis venido para que lo matemos, lo crucifiquemos, nos habéis provocado, nos habéis tentado, nos habéis tocado donde nos duele para que lo asesinemos, pero no hemos hallado ni Herodes ni yo ningún delito de muerte en él para que lo sentenciemos. Por lo tanto le vamos a castigar y lo soltamos. Pero había una costumbre y tenían necesidad de soltar uno en la fiesta. Mas toda la multitud dio voces diciendo: fuera con este, suelten a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición. Aleluya. El Barrabás al que estaban pidiendo que lo soltasen por homicidio, por sedición, y a este sí se le estaba asignada la ejecución porque había sido digno de ella, había incurrido en una transgresión por la ley romana, por sedición y por tantas barbaries, homicidio, crímenes y cualquier cosa más que haya hecho que la Biblia no la narra.
Pero Jesús, ¿qué delito ha hecho? Y les habló otra vez Pilato, insistiendo, porque él no quería llegar a ejecutar un hombre inocente. Y aunque aquí en este relato que estamos leyendo nos lo narre la mujer de Pilato, sufrió mucho en sueños una noche para que no hiciesen ese escarnio sobre él. Pero ellos vieron que como Pilatos tenía intención de soltarle, querían aprovechar ya que estaba agarrado Jesús para que no lo soltara. Y ellos, hermanos, los sacerdotes y los principales citaron al pueblo para que diesen muchas voces y levantaron una gran turba: crucifíquenle, crucifíquenle. Y todo el pueblo fue de alguna manera seducido para que participasen de algo que ellos realmente no deseaban. Porque si ustedes se van a algunos capítulos anteriores, este es el mismo Cristo que un día entró montado en un pollino de asna y le estaban tirando mantos y ramas y estaban cantando Hosana, bendito el que viene. Entonces no hay peor cosa en un pueblo que falta de carácter de en quién cree y a quién sirve, y que no se deje llevar ni por los gobernantes, ni por los principales, ni por nadie del pueblo que haya sido comprado para que en medio del pueblo dé voces y levante sediciones para que se crucifique, para que se maltrate o se rechace al Nazareno. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este hombre. Ningún delito digno de muerte hemos hallado en él. Castigarle pues y soltarle, y ya está, no basta eso. Pero había un hambre de venganza diabólica, porque estaba ya preparada la hora de las tinieblas. Es importante el capítulo 22 para entender el 23. Y Cristo, cuando se dirigió a ellos, le dijo: es la hora de las tinieblas. Había tomado control en el asunto y en las mentes de los gobernantes y de los principales Satanás, para que hiciesen la obra que querían ellos hacer, y es ejecutar al Dios hecho carne. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Hicieron callar la voz de la justicia por causa de la multitud, el vocerío y el griterío del pueblo a esas horas tan temprano, hermanos. Aproximadamente a las 9 de la mañana, todo este gentío, todo este vocerío, todo este griterío, pidiendo sentencias sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces Pilato sentenció que se le hiciese lo que ellos pedían. Qué pena, hermanos, y qué dolor en mi corazón. Pilatos, ¿cómo puedes llevarte ante una injusticia tan grande porque una multitud, oh Pilato, te haya insistido y sus voces hayan prevalecido ante la justicia y hayas tenido esa maldad de no oír ni a tu mujer que te avisó por sueños, ni tú que sabes que lo entregaban por envidia? Oh Pilato, ¿cómo puede ser? Y dice la palabra de Dios: y Pilatos hizo lo que el pueblo le demandó, soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido el pueblo, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Tomaron el control, hermanos míos, en el verso 25, la religión, para dejar la justicia aparte. La justicia humana está para ser justicia justa, pero dice el 24 que Pilato se entregó a Jesús, y dice el versículo 25 que tomaron ellos el control y entregaron a Jesús a la voluntad de ellos. La justicia prevaleció para tomar el control, la religión. Y es que la religión mata la verdad, es que la religión rechaza a Cristo verdaderamente, es que la religión no puede ver que Cristo sea el que reina, el que domina, el que organiza, el que hace, el que se lleva la gloria.
Y aquí vemos, hermanos, a partir del verso 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras de Jesús. Eso también lo tienen en Juan 19, 17. Pero dense en cuenta, hermanos míos, que cuando la religión supera a la justicia y toma el control para manipular la verdadera religión, que es pura y sin máculas, que es atender al huérfano, a la viuda, al necesitado, y presentar a este Cristo como crucificado, ya lo que hace la religión es que desechan, apartan, quitan a Cristo para tomar ellos el lugar de autoridad y de gobierno, y a todos los que quieran seguir a Jesús les imponen una cruz, les ponen una cruz. No se crucifican ellos juntamente con Cristo, no. Es que dice la Biblia que cogieron a un hombre de Cirene, a Simón, a uno que estaba allí, que venía del campo, y le pusieron la cruz de Cristo. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero no se trata de que le sigáis llorando y lamentando y con cruces obligadas, sino se trata de que predomine la religión. Él tiene que tomar el trono del Rey de Reyes, Señor de Señores que es. No se trata de que lo echemos, no se trata de que lo crucifiquemos y de esta manera entendamos que crucificar a Cristo es desechándolo y despreciándolo, sino que ahora, si incluso a Cristo hubiésemos conocido en la carne, como dice en alguna de las cartas del apóstol Pablo, ya no lo conocemos como tal, sino que ahora es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que está sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas, y que Él ahora es el que ha vencido, es el Rey, es el Señor, es Dios Todopoderoso, y que no es hora de que vayamos ahora, qué penita, qué lástima, qué dolor lo que le han hecho, vamos a echarle una cruz, vamos a llorar todo, mira qué lástima, mira qué pena. No es el tiempo de que las mujeres y los hombres vayan llorando de lástima, sino que vayamos llorando, aunque sembrando la semilla, pero que sepamos en el nombre de Jesús que esa semilla que con lágrimas sembramos la recogeremos con regocijo. Mas, oh hijas de Jerusalén, verso 28, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, por vuestra familia, o por los enemigos que están quitando de medio de las iglesias, de medio del lugar donde tiene que reinar Cristo. Por eso son los que hay que llorar, por los perdidos, los que están rumbo al infierno, por aquellos que no me han aceptado y me han desechado, por aquellos que tienen la osadía de maldecir, de injuriar, con vehemencia refutar mi venida, mi encarnación. A esos por los que tenéis que llorar y pedir. Esos son los hijos que están sin padre, esos son los hijos que no son herederos, esos son los excluidos. A esos son los que hay que clamar a Dios y pedir con lágrimas que Dios intervenga para salvación. Porque aquí que vendrán días, dice el Señor, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron, porque es preferible, hermanos míos, no haber conocido la gracia que habiendo conocido la gracia desecharlos. Entonces comenzarán a decir los montes, caer sobre nosotros, y los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué será en el árbol seco? Dios quiera, hermanos míos, que lo que hemos conocido al Señor, lo que hemos aceptado su sacrificio para expiación y perdón de nuestros pecados, no nos retratemos hacia atrás, no abandonemos el camino del Señor, no abandonemos su santa palabra, porque si con el árbol verde hicieron eso, si a Él le hicieron
merecieron tal desprecio, hermanos míos, ¿qué será de nosotros? ¿Qué harán con nosotros? ¿Dónde apareceremos nosotros? Ahí tienen textos y versículos: Isaías 2:19, Oseas 10:8, Apocalipsis 6:16, Ezequiel 20:47. Y Jesús fue llevado, hermanos míos, hacia el lugar del escarnio. Y con él llevaron a dos que eran malhechores para ser muertos juntamente con él. Y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí, junto a dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y a Jesús, qué bonito esto, hermano. Verso 34, si Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte sobre su ropa. Isaías 22:18. Y el pueblo estaba mirando. Los gobernantes se burlaban de él, pero leyendo esto, hermano, me detenía, no podía seguir porque me quebrantaba. No habéis hecho ya el escarnio, no habéis hecho ya la afrenta, no la habéis humillado con vehemencia. Herodes ha burlado de él, le ha escarnecido con los soldados, le habéis golpeado, le habéis injuriado, le habéis clavado las manos y los pies, le habéis escupido su rostro, le habéis mesado la barba, arrancado su pelo de la barba, le habéis, hermano, hecho que brote sangre de su cuerpo. No basta ya, no estáis viendo que está ya moribundo en una cruz. Dejadlo, por favor, oh gobernantes de Israel, oh principales sacerdotes, no burlarse más de él, dejadlo ya en paz. Y diciéndose el uno al otro: sálvese si él dice que es el Cristo. Ay, Padre, si Cristo no hubiese tenido el carácter y el soporte y el aguante de carácter que tuvo, ¿qué es lo que no hubiese hecho, hermanos? Pero él enmudeció y no abrió su boca, fue como un cordero llevado al matadero. Ahí está Isaías 53. Y el hermano sufrió el escarnio del pueblo, el desprecio del pueblo, y envueltos en fiebre, en dolor en ese madero clavado. Allí estaba todavía el pueblo, los principales y los sacerdotes, injuriándolo en el madero y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, tanto que tú dices, tanto que tú has hecho, tantos milagros, sálvate a ti mismo. Se estaban burlando de él, hermano. Estaban injuriándole con mala sombra, con maldad, con odio. Tanto bien, tantos milagros, tanto que tú dices que eres el rey y estás ahí, mira cómo estás, y pareces un cuerpo destrozado, sin gloria, sin poder, con tanta que tú dices que has hecho. Desclávate, hombre, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él, para desprecio y burla, un rostro escrito en letras griegas, latinas y hebreas, el cual decía: este es el rey de los judíos. Aleluya, bendito sea el Señor. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Porque los malhechores que estaban allí, hermanos, lo puedo medio entender, que envuelto entre dolor, agonía, sufrimiento, padecimiento, dijesen: ayúdanos, sálvanos, si tú eres el Cristo, algo por nosotros. Fueron oraciones envueltas en el dolor, que no tuvo resultado porque se hizo desde el dolor, del quebranto. Y respondiendo el otro, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y ahí él dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
porque el dolor no puede superar a la realidad. Tu quebranto no puede superar a tu necesidad. Cual sea tu quebranto, cual sea tu dolor, no te unas a los escarnecedores, no te unas en el último cartucho de vida que te queda al desprecio de los despreciadores, sino que clama en el día de tu angustia, porque entonces Jesús te dirá: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí pudiéramos decir: pero ya Jesús, herido, destrozado, maltratado, semidesnudo, coronado de espinas, crucificado de pies y manos, pues tengo que decir, hermanos, a la iglesia, a los ángeles y a los demonios, que Cristo crucificado de pies y de manos, escupido, escarnecido, blasfemado, injuriado, dejado de la justicia y de los principales y de los sacerdotes, tiene más poder y más gloria en ese lugar que toda la religión, que todos los gobernantes, que toda la injusticia, porque Él es en el pesebre, el Rey de Reyes, pero también lo es en la cruz. Bendito sea su nombre. No le quita título ni crucificado, no le quita poder ni la cruz. Y cuando era la hora como sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 12, es decir, desde las 9 aproximadamente de la mañana hasta las 12 aproximadamente de la mañana, hermanos míos, se cerró el cielo. Y esto me enseña, me da una gran lección, y es que Él se apaga, su vida se apaga físicamente, y cuando Él se apaga ya no hay vida que merezca la pena. Y si Él muere, muere todo lo que existe y subsiste por su palabra. La religión muere si Él no está. Una casa se muere si Él no está. Una vida se muere si Él no está. Tú y yo nos morimos si Él no está. Y dice la Biblia que en plena apogeo de la luz, de las 9 a las 12 de la mañana, el cielo se oscureció y hubo gran tinieblas, porque habían, hermanos, rechazado aquel que era la luz del mundo. Y si la luz del mundo la rechazamos, entramos en densidad de tinieblas profundas, y no importa si estás en el cenit de tu vida, no importa lo fuerte que tú te veas, lo joven que tú te veas, el dinero, el poder, la fama que tú tengas, si rechazamos a Jesús, las tinieblas ocupan su lugar, porque Él es el sol que alumbra nuestro corazón. Y termino diciéndole: a pesar de toda la injuria, desprecio, burla, azotes, el crimen tan horrendo e injusto que se hizo con Él, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Escuchen bien, pero varón bueno y justo. Porque Dios siempre tiene hombres y mujeres que no doblarán sus rodillas ante Baal. Él se ha preservado a 7,000 mujeres y hombres que en medio de la religión, en medio de la falsedad, en medio de la injuria, en medio del desprecio, en medio del pecado, se han humillado delante de Él y no han negado su nombre. Y este también esperaba, igual que nosotros, el reino de Dios, y no había consentido en acuerdo ni en los hechos de ellos. Se está refiriendo a todo lo que hemos leído y lo que hicieron con nuestro Señor. Él no estuvo de acuerdo, porque, hermanos míos, hoy estamos viviendo tiempos espirituales muy parecidos. Hasta los 49 versos que hemos leído, en este tiempo está ocurriendo algo, y es que están de nuevo despreciando, burlándose, desechando
a nuestro Señor Jesucristo de la manera más cruel, y es declarándole que Él no es Dios, confesando de que Él es un simple profeta, que no es igual al Padre ni al Espíritu, y que Él fue un buen hombre que hizo milagros, pero que no se tiene que llevar la gloria que tiene el Padre ni el Espíritu. Pero hoy queremos reprender en el nombre de Jesucristo todo demonio que quiera anular la obra salvadora, la deidad de Jesucristo, el alcance del poder que ha tenido sus llagas en sus manos y en sus pies, y unirnos a José de Arimatea, varón justo, santo, que Él no va a consentir nunca, ni en este tiempo, ni en el venidero, porque ahí estaremos para dar, aleluya, la gloria a nuestro Dios, y no claudicar entre dos pensamientos y decirle: Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador de mi vida, de mi casa, y por nada, ni por nadie, ni por la injusticia humana, ni por las leyes gubernamentales, ni por lo que los regímenes políticos puedan decir y hacer, yo me mantendré justo delante de mi Dios, guardando la palabra de Dios y confesando cada día que Él es el Señor. La gloria de Dios Padre. Y voy a quitarle dolor del corazón de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes hacer eso, pastor? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Quitarle dolor, quitarle carga a mi Señor de su corazón por ver cómo está su obra y el mundo. Y dice la palabra de Dios, y termino, versículo 54, quitándolo José, quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, el cual aún no había sido puesto a nadie. Termino diciéndote: no te dejes arrastrar ni llevar por la multitud. No hagas lo que el mundo hace. No niegues crucificando a Cristo en un madero con tu forma de ser, de actuar y de hablar. Más bien, desclávalo de la cruz para depositarlo en el lugar de la resurrección, para que resucite en tu corazón el Mesías, aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Para que cuando un día Él, aleluya, si tú no vas ante a Él venga a ti con la misma resurrección con la que Él resucitó, así por medio de la intervención del Espíritu Santo, todos aquellos que hayan guardado la palabra de Dios con esa misma resurrección resucitarán de entre los muertos por el poder y la intervención del Espíritu. Deposita al Señor en el lugar que tiene que estar. Y adelante, iglesia del Señor, sigue insistiendo en pelear la buena batalla de la fe. Y guárdate en tu corazón amar a Dios por todo lo que hizo por ti, por todo lo que seguirá haciendo de seguro, y honrando y glorificando su santo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos faltarían palabras para poder expresar la gratitud que hay en nuestras vidas. El saber, Dios mío, lo que tú tuviste que pasar. Porque me estaba viendo a mí el plan de salvación que tú habías preparado de antemano. El escarnio, el alboroto del pueblo, las sediciones, los golpes, los latigazos, incluso la falta de tus propios discípulos al negar que te viste tan solo en ese lugar, que solo te tuviste que sentir, Dios mío. Pero hoy tu iglesia que está aquí, que te ha reconocido, queremos decirte, Señor, ¿con qué podemos consolar tu corazón, Señor? ¿En qué te podemos aliviar la carga que llevas?
¿Qué podemos hacer para alegrarte, Señor? No queremos ser como esas mujeres que hemos leído, que iban llorando detrás de ti, viendo, sino que queremos gozarnos en tu sacrificio y llevar ese mensaje de salvación y redención al perdido. Orar y clamar por los perdidos a favor de ellos y presentarle la gracia. Rogamos en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes a ser aquellos que te traen un poco de alegría al corazón y no tantas cargas y no tantos problemas. Madurar hasta el punto, Señor, de que incluso estando en nuestro peor momento, tener la fe suficiente para saber de que no se va a hundir nuestras vidas, nuestras casas, ni nada nos va a suceder, porque tú nos provees más que a los gorriones, tú nos vistes más que a los lirios, tú nos vas a librar de las barcas que se hunden porque tú estás con nosotros. Y tener esa fe y esa madurez tan alta de saber que tendríamos que estar más tiempo invirtiendo nuestros pensamientos y nuestros afanes y ansiedades en cosas que edifiquen el reino y no permitir que Satanás nos distraiga en problemas temporales que solo son eso, temporales. Ayúdanos a tener la visión que tú tenías. Ayúdanos a tener, aleluya, la revelación que tú tenías de difundir el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Ayúdanos a ser como tus imitadores de ti, que aún crucificados de pies y manos, todavía tener esa personalidad y carácter inconmovible de tener la capacidad de ahí seguir anunciando y predicando y sanando.